Muy bien, pues cuando nos den la orden empezamos, pero antes muchas gracias por colaborar con el seminario. Muy agradecido, porque esto es un empeño académico. Adelante, Jaime, cuando quieras. Muy buen día tengan todos ustedes. Un placer saludarles de nuevo por ocasión de un nuevo seminario de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. En esta última sesión de este primer trimestre del año 21. Para tal ocasión tenemos un tema capital, central de la contratación pública, con unos ponentes de lujo para el día de hoy. Nada más y nada menos vamos a hablar del seguimiento y la ejecución de los contratos públicos, y como ponentes vamos a tener al profesor Óscar Aguilar Valdés, catedrático argentino, muy conocido para todos nosotros, no necesita ninguna presentación y además a su calidad académica une la condición de profesional del derecho, de persona que conoce de primera mano la vida real de los contratos. Muchas gracias, Óscar, por acompañarme. También tenemos el alto honor de que esté con nosotros Michele Trujillo, director del Observatorio de Derecho Comunitario e Italiano de la profesor Fred. Buen día, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y también tenemos otra figura de esta tratación, el profesor Carlos Cruz, de Chile, ministro de Obras Públicas, y en la actualidad dirige el Consejo de Políticas e Infraestructuras. Por lo tanto, también profesional muy vinculado a la realidad práctica de las contrataciones, a quien agradecemos mucho su presencia en esta tarde con todos nosotros. Y tenemos un relator. Muchas gracias. De lujo son los ponentes y el relator también es de lujo, el profesor José Oratorio, que desde hace pues un año largo dirige en Argentina el Observatorio de Contrataciones Públicas de una querida casa de estudios para mí como es la Universidad Austral, donde tuve años atrás la ocasión de colaborar con un insigne colega a quien yo recuerdo siempre que tuve ocasión de trabajar con como es Julio Comadira, cuyo hijo hace unos días la fortuna de acceder a la condición de doctor en Derecho, cuyo la designación de la universidad lo presidí. Y por supuesto, sin la ayuda, la cooperación del profesor José Pernas y la profesora Jenny, pues no tendrían, no saldrían lo bien que salen, a pesar de que hoy es un día complicado, porque estamos al inicio de la Semana Santa, pero aún así hemos preferido mantener la hoja de ruta, nuestro calendario de actividades y en fin, yo sin más dejo la palabra al profesor José Pernas para que haga los comentarios que tenga por conveniente. Y un saludo, ¿verdad?, a todas las personas que nos siguen, doctorandos de nuestro programa de Derecho Administrativo Iberoamericano, colegas de España, de todos los países europeos y de América. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días en Latinoamérica, y simplemente pues unas breves palabras para agradecer, bueno, pues en primer lugar la implicación y la asistencia de todas las personas que están hoy aquí en unas fechas tan quizás tan poco oportunas, ¿no? Nos hemos excedido en el voluntarismo del aprendizaje en materia de contratación pública, ha sido quizás un exceso por nuestra parte, pero por eso mismo agradecer doblemente. Y también agradecer a Óscar Aguilar, a Michele Coccio, a Carlos Cruz, Lorenzen, por estar aquí en este seminario, manteniendo un poco una línea de lo que pretendemos hacer ya desde septiembre del año pasado, que es configurar este espacio colaborativo de alto nivel, ¿no? Y bueno, pues no hacen más que reafirmar un poco ese objetivo con las magníficas aportaciones de gran nivel, tanto de conocimiento teórico como de experiencia práctica, que seguramente van a hacer muy enriquecedor este tema, que es un tema central, comentábamos antes de iniciar esta sesión. Y como no, pues agradecer también a Enrique Díaz pues la coordinación, que a él se debe la organización
los contenidos y de la configuración de este seminario, y también a Jorge Muratorio, que sé que han colaborado mutuamente en su definición y configuración, y como parte que son ambos también del equipo coordinador de este seminario, pues agradecerle, bueno, pues toda su implicación en la proyección de esta idea colectiva, ¿no? Nada más, muchísimas gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días en América. Buenas tardes en Europa. Saludar principalmente a todos quienes nos acompañan hoy. Como dijo por Twitter el profesor Rafael Dixon, ayer, esta es una buena forma de aproximarnos a los días de Semana Santa. Cerrar con un seminario de ejecución contractual en obras públicas. Agradecerle principalmente al profesor Jorge Muratorio, quien realizará las labores de relator final de este seminario, sobre todo por la colaboración conjunta en la organización de esta actividad. Y por supuesto a nuestros tres invitados y ponentes principales de primerísimo nivel, a nivel de las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Contamos con el profesor Óscar Aguilar Valdés de Argentina, el profesor Michele Cozio de Italia y el profesor Carlos Cruz de Chile. Agradecerles a los tres la extraordinaria disposición que han tenido en compartir el tiempo en esta materia que es de extraordinaria importancia para las políticas públicas y para el derecho, y sobre todo las relaciones crecientes en este puente comercial, social y político entre Europa y América Latina, en que este seminario se ha transformado y pretende contribuir. Comenzaremos con, tradicionalmente, como lo ha organizado el profesor Pernás y el profesor Rodríguez Arana, quienes dirigen el seminario, con una breve exposición inicial de 5 minutos o lo que ustedes estimen de los tres ponentes, y luego pasaremos a una exposición de 15 minutos de cada uno para luego abrir la palabra tanto a los profesores que nos acompañan como especialmente al público que se suma y colabora a través del chat. Así que comenzaremos en el orden, intervendrá primero el profesor Óscar Aguilar. El profesor Óscar Aguilar es socio de Becar Varela, una de las más prestigiosas despachos de abogados de Argentina, y dirige el Departamento de Derecho Administrativo. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es profesor de Derecho Administrativo en diversas universidades argentinas, latinoamericanas, y participado también como ponente y expositor en foros a nivel internacional. Es autor de más de 40 publicaciones en materias de derecho administrativo, regulatorio y derecho público, y además ha recibido innumerables reconocimientos a nivel internacional por ser uno de los más destacados abogados argentinos y latinoamericanos en su especialidad. Profesor Aguilar, cuando quiera. Muchas gracias, profesor Díaz Bravo, y quiero agradecer, porque me siento realmente muy honrado por la invitación que me han hecho a participar de este seminario al lado de tan importantes colegas y amigos. Así que mi agradecimiento muy especial al profesor Rodríguez Arana Muñoz, al profesor Pernás y al profesor Jorge, a mi querido amigo además, profesor Jorge Muratorio. En esta suerte de introducción de abstract que con buen criterio se nos ha pedido para introducirnos al tema, yo voy a abocarme en estos minutos a tratar algo que podríamos llamar la experiencia exitosa que no fue. El caso de la ejecución de los contratos de infraestructura, de participación público-privada, como se llama en la Argentina. Todos sabemos que la infraestructura es esencial para el desarrollo económico y social, ¿no? Es decir, y para la vigencia de los derechos humanos. ¿Cuánto lo estamos viendo, sobre todo en estos días, en estos tiempos, ya días, años,
¿no? En medio de la pandemia, la relevancia que tienen las infraestructuras para el desarrollo económico y social, la infraestructura puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, la necesidad que tienen los estados de poder llevar adelante contratos que tengan por objeto la creación, expansión, mantenimiento y desarrollo de esta clase de infraestructura. Pero sabemos que la infraestructura es costosa, ¿no? La infraestructura, los recursos en todos lados son escasos frente a las necesidades que son infinitas, y eso genera la necesidad de contar con fondos importantes, con capital que tiene que ser hundido, hasta enterrado físicamente, para poder llevar adelante esta clase de contratos. Por eso, desde siempre, todos los estados han tratado de abocarse al desarrollo de la infraestructura, que es un sector de los contratos que presenta estas y otras particularidades muy particulares, muy especiales, ¿no? Donde una vez que se hace la inversión es muy difícil salir de alguno de estos contratos. Bueno, por eso en Argentina, cuando asumió la anterior administración, se quiso llevar adelante una serie de proyectos para lo cual se transformó el régimen legal, sancionándose una ley de participación público-privada. Bueno, en mi exposición va a tener dos partes. La primera va a ser un poco una descripción a título muy general del contenido de esta norma, y en la segunda parte, ¿qué pasó con los únicos proyectos donde esta ley fue aplicada y que lamentablemente la historia en esto no terminó bien? Pero no me quiero anticipar a contar el final de la película, y solamente quería hacer esta introducción para dejar lugar ahora a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aguilar Valdés. Dos temáticas que entusiasman la apertura de la discusión que esperamos, ¿no? Es decir, cuánto cuesta la infraestructura ligada a lo que la propia ONU ha dicho, el desarrollo sostenible, ¿no? Es uno de los objetivos trazados por las Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? El gasto en infraestructura. Y hoy acaba de aparecer un reporte de los pronósticos periódicos que hace la Organización Mundial del Comercio, donde muestra, recientemente lo acaban de publicar, que se prevé un crecimiento cercano al 8% para la segunda parte de 2021. Todo ligado al temor de lo que puede ocurrir con el coronavirus, ¿no? Es decir, nos entregan una proyección favorable, pero ligada a cierta incertidumbre, lo que también tiene impacto directo en el desarrollo, por supuesto, en la inversión. Muchas gracias, profesor Aguilar. En segundo lugar, nos corresponde escuchar al profesor doctor Michele Cozio, quien es el coordinador, el director del Observatorio de Derecho Comunitario y Nacional sobre Contratos Públicos de Italia. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, es abogado del Foro di Trento, ha realizado varias estancias postdoctorales, ha participado en proyectos de investigación italianos, europeos, y además colabora fuertemente con desarrollo de discusión en América Latina. Es autor de decenas, diría, de artículos científicos y colaboraciones en obras académicas. Desde luego que recomiendo leer los artículos y el desarrollo del profesor Michele Cozio, porque además de la claridad que tiene en su desarrollo científico, logra ir llevando muy actualizado los innumerables cambios que en materia de contratación pública los italianos van llevando adelante permanentemente. Así que agradecido el profesor Michele Cozio. Michele, por favor, cuando quiera. Gracias, Enríquez. Y gracias también para la invitación al profesor Rodríguez Araña y a los profesor Pernas García. El enfoque y la metodología de estos seminarios es algo que condivido profundamente, y es algo que hago hace muchos años aquí en Italia con el observatorio que dirigo junto con el profesor Gian Antonio Benacchio y con el amigo profesor Fabrizio Fracchia en la Universidad Bocconi de Milano. Trabajamos desde la primera hora también con el Observatorio de España, fundado por el profesor Gimeno Feliu,
José María Gimeno Feliu, y hace unos años también con el Observatorio de Argentina y con el amigo Jorge Muratorio, que me alegra muchísimo ver hoy. Los temas de mi ponencia, unas anticipaciones. Antes de todo, unos datos sobre los efectos de la pandemia en el mercado de los contratos públicos. Y hemos visto en el final del año 2020 un poco de rebote que nos ha hecho temperar la disminución de los valores de los contratos adjudicados en la primera parte del año. Y en este contexto hemos tenido soluciones jurídicas de emergencia finalizadas a afrontar el enorme aumento de la demanda pública por lo que reguarda vacunas, instrumental médico, dispositivos de protección. Y por otro lado, hemos tenido soluciones jurídicas orientadas a abordar los efectos de las medidas de confinamiento social y bloqueo de las actividades económicas. Y en la ponencia miraré estos efectos sobre los contratos de largo plazo y también de asociación público-privada. ¿Qué ha pasado con estos contratos? Hemos tenido unas soluciones de tipo vertical, o sea, específicas. El legislador ha adoptado con medidas de emergencia unas soluciones que tienen particularidades. Y sobre todo el final es el de garantizar la continuación de las actividades objeto de estos contratos. Y eso va a hacerlo derogando en deroga a las reglas del marco normativo de los contratos públicos. Por otro lado, tenemos soluciones que se van a poner en las reglas del Código de los Contratos Públicos. Estas reglas tienen otra finalidad, no la de garantizar la continuación de la actividad, ma la de garantizar un cierto grado de flexibilidad para adaptar los contratos a las sobrevenientes circunstancias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que estas reglas del código no siempre son optimales para encontrar soluciones sustentables. La mejor hipótesis es la de facultizar la redeterminación de las condiciones económicas de los contratos. Pero esa es solamente una facultad que se pone en capo a la administración. Y por eso, en el contexto que estamos viviendo, estas soluciones no son optimales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando de enganchar en otros artículos del Código Civil soluciones que sean más satisfactorias. Es decir, un derecho reforzado que se pone en capo a los contratistas de pedir a la administración de renegociar el contenido de los contratos. Y de este hablaré más tarde. Muchas gracias, profesor Michele Cozio, por la introducción. Toca algunos temas relevantes, ¿no? Estas soluciones jurídicas de emergencia, que ya llevamos en la emergencia cerca de un año, y los ordenamientos internacionales no han logrado, y esta opinión por supuesto, dar respuesta efectiva, rápida, eficiente a los desafíos en el ámbito de las soluciones en materia de obras públicas o de concesión de obras públicas. Están existiendo innumerables dificultades para poder avanzar con la ejecución de contratos, producto de interpretaciones extraordinariamente legalistas en muchas ocasiones, normativistas a la letra, que impiden la flexibilidad requerida en la ejecución de un contrato en momentos de emergencia.
y cómo combinar y balancear esto con la seguridad jurídica, la previsibilidad, la seguridad de las inversiones, el cumplimiento de las obligaciones internacionales que también deben y guardan relación directa con la ejecución de estas importantes infraestructuras. Y en ese sentido, en el ámbito de las inversiones y por supuesto de la ejecución de los contratos, vamos a pasar a escuchar ahora al profesor Carlos Cruz Lorenzen, quien tiene una experiencia vasta, extraordinaria en esta materia. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es un experto en colaboración público-privada, en concesiones de obra pública, en desarrollos de proyectos de obras públicas. Llegó a ser ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Actualmente se desempeña como director del Consejo de Políticas para la Infraestructura de Chile. Debo decir que además debe ser una de las personas que tiene mayor experiencia en el desarrollo y la creación de los sistemas de concesión de obras públicas. Por tanto, nos va a aportar desde la mirada práctica y a la vez desde la experiencia de los desafíos que vienen en esta materia. Profesor Carlos Cruz, cuando quiera. Está en silencio. Ahí sí, ahí se escucha. Ahora sí. Bueno, no, estaba haciendo los agradecimientos y particularmente a ti, Enrique, porque cuando me invitaste tenía muchas dudas respecto de la posibilidad de participar en este evento, pero me doy cuenta de que es una tremenda oportunidad para constatar que lo que estamos viviendo en Chile no es simplemente una experiencia particular, sino es algo que está también teniendo lugar en otras partes del mundo como consecuencia de distintas circunstancias. Básicamente a mí lo que me interesa destacar es cómo una relación fundada en contratos que tenía por objeto generar certeza en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y que dieran el respaldo necesario al desarrollo del país a través de la incorporación de privados, hoy día se están transformando en camisas de fuerza que han sido difíciles de liberar. Y en consecuencia creo que los distintos aspectos críticos por los cuales ha atravesado Chile ha hecho invitarnos a una reflexión muy profunda respecto de cómo conciliar certeza jurídica, equilibrio de los participantes y adecuación a los nuevos desafíos que el país enfrenta como consecuencia de una verdadera inflexión que está viviendo Chile y a la cual creo que los contratos debieran tender a adaptarse. Por lo tanto, lo mío más que entregar visiones o certezas tiene más que ver con algunas consideraciones para la reflexión que nos han permitido juntar a un conjunto de expertos para ver de qué manera abordar estos desafíos que tenemos por delante. Y obviamente la reflexión que podamos tener en este seminario va a ser absolutamente fundamental para poder enriquecer esa visión que a nosotros nos interesa desarrollar como Consejo de Política de Infraestructura. Así que muy agradecido por la participación y espero poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que hemos estado discutiendo en estos últimos meses con respecto a los contratos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a comenzar con la etapa de las ponencias. Por 15 minutos, el profesor Óscar Aguilar. Óscar, cuando usted quiera. Perfecto. Bueno, como entonces había anticipado, yo voy a tratar en estos 15 minutos de exponer sobre una experiencia exitosa que no fue, ¿no? Como es el caso de la contratación de participación público-privada en Argentina. Tengamos en cuenta que en Argentina, en los últimos 15 años, la inversión total en infraestructura, tanto público como privada, no superó el 3% del Producto Bruto Interno, ¿no? Del PIB argentino. Es decir, estamos a los mismos niveles de lo que se invertía en infraestructura en la década de 1980, ¿no? Que fue llamada la década perdida. Lo cierto es que hoy hay consenso en esto que se necesita invertir sostenidamente durante 20 años entre el 6% y el 8% del PBI para poder universalizar los servicios esenciales que se aportan en infraestructura. Este es el punto de vista de las necesidades. Ahora, ¿cuál es el problema de entorno que tenemos? Bueno, según el Infrascopio,
que elabora The Intelligence Unit de The Economist con colaboración de organismos multilaterales, que establece cada 2 años un ranking de condiciones de entorno para la participación público-privada en infraestructura. En el caso de Latinoamérica, ese ranking, es decir, los países más amigables para la participación público-privada en materia de infraestructura son Chile, Colombia y Perú. En cambio, la Argentina está antepenúltima, es decir, solo supera a Barbados y a la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esto en cierta forma nos pone un poco el contexto de las dificultades que hay para llevar adelante esta clase de proyectos, como decía, tan importantes en Argentina. Por eso, cuando la anterior administración del ingeniero Macri gana las elecciones y asume a fines del año 2015, ya con 2016, encarga a una comisión especial de juristas que tiene su origen en el colegio, en la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, elaborar una ley que permita, ¿no?, la participación público-privada y fomente la participación público-privada en materia de infraestructura en Argentina. Bueno, esa tarea se lleva adelante durante prácticamente los primeros 7 meses de ese año 2016, con una pluralidad de aportes de todos los sectores, de todos los interesados, ¿no? Es decir, de la banca, del sector público, de las cámaras de la construcción, los sindicatos, los partidos con representación parlamentaria, la experiencia profesional que se ha tenido, tanto en esta clase de proyectos en Latinoamérica como en otros lugares del mundo, y se buscó establecer en una ley un equilibrio de todos esos intereses comprometidos. Esa ley fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines del año 2016 con un amplio apoyo de todas las bancadas que tenían representación parlamentaria. Solamente aquellos sectores que hoy llamamos políticamente se habla del sector que son partidarios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que eso sí votaba en contra, pero después los otros sectores y de izquierda, pero sacando esos sectores que eran minoritarios, toda la oposición, inclusive el Partido Peronista, apoyó y llevó adelante, sobre todo los gobernadores, llevaron adelante todos sus impulsos para que esta ley se aplicara. ¿Qué es la participación público-privada en Argentina? Bueno, solamente a grandes rasgos, ¿no? Es un sistema alternativo de contratación, es decir, ¿y alternativo a qué? Bueno, básicamente a la obra pública y a la concesión de obra pública. Esta es una peculiaridad que tiene el régimen de Argentina, que no necesariamente es replicable, por ejemplo, en otros países de la región, donde se considera las concesiones de obra pública como ejemplos de asociación público-privada. En la Argentina es un tertium genus, es un esquema distinto, ¿no? Es decir, primero la obra pública es donde el Estado contrata un resultado, no una operación, ¿no? Y el Estado es quien termina financiando a través del avance de esa obra su ejecución, ¿no? Y en general, esta clase de proyectos, o contrato de obra pública, se utiliza, debería utilizárselo para proyectos que tienen poca rentabilidad económica, pero una alta rentabilidad política y social, ¿no? No es necesario que el Estado esté presente y acometa esa clase de necesidad. La concesión de obra pública está en el otro extremo, es decir, el Estado aquí contrata obra de construcción o de mantenimiento, pero la inversión de capital se recupera principalmente mediante la explotación de la obra y la percepción del cobro directo de tarifas a cargo de los usuarios, ¿no? Aquí el financiamiento es privado, es decir, es el concesionario quien tiene que obtener financiamiento para hacer estas tareas, la hace en base al flujo de fondos que va generando la explotación de este contrato. En general, estos proyectos se hacen para proyectos que sean autofinanciables o de alta rentabilidad económica, típicamente autopistas y algunos otros ejemplos de infraestructura económica. En cambio, la participación pública fue por lo menos diseñada, después lo que pasó en la realidad fue una cosa distinta, pero fue diseñada no para competir
o sacarle proyectos a la concesión, sino para poder llevar adelante aquellos proyectos que son de gestión pública, de responsabilidad pública, pero que el Estado no está en condiciones de llevarlos adelante por falta de recursos, de know-how, de capacidades. Y en base a esto, la idea de la participación público-privada es que el Estado no contrata la ejecución de una obra, sino lo que contrata es un servicio de infraestructura, para lo cual el contratista tiene que hacer obras de infraestructura. Y esa inversión se va a repagar en su mayor parte mediante cobros directos que va a hacer el contratista, ya no del usuario, en los casos que hubiera usuarios digamos, particulares, sino directamente del sector público. Y en estos casos, la peculiaridad y la exigencia es que el financiamiento es privado. Es privado. De modo tal que esta última característica, y es lo que ha asignado el modelo de régimen de participación público-privada, es que fue diseñado y ha sido visto este régimen como un sistema de financiamiento de infraestructura. Y aquí, antes que como un sistema de ejecución, se lo vio como un sistema de financiamiento de infraestructura. Después vamos a ver algún problema que esto trae. Es decir, sabido que son todos proyectos que exigen un alto nivel de apalancamiento con deuda, es decir, no solamente se utiliza muy poco equity, muy poco de capital propio. Estos proyectos se hacen, hasta por razones de equidad intergeneracional, tienen que ser hechas a través de endeudamiento. Un momento clave en el diseño de todo el sistema de participación público-privada y en especial de los contratos bajo este régimen es el momento del cierre financiero. Es decir, y esto es importante porque se disocia la presentación de ofertas, la firma de los contratos con el cierre financiero, que es acreditar, que el contratista tiene que acreditar que en sus cuentas cuenta con fondos disponibles, ya sea aporte de capital o compromiso de financiamiento en firme, por un monto determinado y proporcional a la inversión de capital que tiene que hacer. Hasta ese momento, el sistema, en realidad, es una buena idea, es un elefante blanco, y el momento de la verdad es el cierre financiero. Si no hay cierre financiero, no hay proyecto. No hay proyecto. Entonces, este es un momento que es clave, y vamos a ver que los problemas vinieron precisamente en Argentina por este lado. Se considera el contrato como un activo financiero, ¿no? Sobre la base que el financiamiento va a recaer sobre los flujos de fondos que va a generar este proyecto a través de los sistemas de Project Finance. Bueno, se adoptaron, tanto en las normas como en los contratos que después se van a celebrar, las garantías usuales en este sentido, como el STPIN, la cesión de flujos de fondos, etcétera, etcétera. Se trata de mitigar, ¿no es cierto?, los riesgos en la etapa de construcción, operación, mantenimiento y terminación, sobre todo la etapa de construcción, que es un momento clave. Si tal vez en países con riesgo, o mejor dicho, con grado de inversión, un financista pueda asumir ciertos riesgos de completion o en la etapa de construcción, de finalización de la construcción. En países como la Argentina, que no son grados de inversión, es muy difícil, digamos, imposible que se asuman estos riesgos, de modo tal que era necesario mitigarlo. Y aquí se tomó un aspecto importante, porque esto limitó las prerrogativas del Estado, tradicionales en la contratación pública, se disoció lo que es la ejecución contractual de lo que son los pagos. Una vez que se medía, se certificaban los avances de obra, se cumplían los hitos, el Estado emite ya no un certificado de obra pública a cuenta de una cuenta final, que después, que mientras tanto es compensable, el Estado puede inclusive dejar de pagar si hay multas o compensar con multas y demás, sino que son verdaderos certificados o títulos de deuda abstractos y autónomos, que el Estado los tiene que pagar, que de comiso en realidad, que además quien los emite, los tiene que pagar con independencia de la suerte de ese contrato. Entonces lo hizo precisamente como mitigar esos riesgos y poder facilitar el financiamiento necesario para llevar adelante esta clase de proyectos. Esto además se tutelan con una garantía de la ecuación económico-financiera, ¿no? El equilibrio entre los riesgos asumidos, el derecho a percibir esa contraprestación,
y un sistema especial de solución de disputas que contemplaba algo análogo a un dispute board, a una junta de reclamaciones, ¿no? Le llamó panel técnico, y estaba contemplado también para las disputas de fondo el arbitraje internacional bajo las reglas digitales. Bueno, este sistema se lo lleva adelante el primer campo de proyectos que se eligió la administración anterior fue lo que llamó la red de autopistas y rutas seguras, de etapa primero, que se licitan 6 corredores viales, donde se llama licitación en enero del año 2018, en abril de ese año se presentan 32 ofertas, de las cuales 7 son empresas internacionales, 19 empresas nacionales, todas constituidas en 10 consorcios. Se adjudica esta licitación a los distintos adjudicatarios de los 6 corredores en junio del 2018. El valor total de la inversión estimada que se obtenía por esas ofertas equivalía a los 7.000 millones de dólares. Con obras a ejecutar eran más o menos 740 kilómetros de autopistas, 1.275 kilómetros de ruta y 275 kilómetros de rehabilitación de caminos existentes. Todo eso durante un proceso, durante un plazo de 15 años. Lo cierto, el contrato se firma en julio del 2018, todo el proceso desde el llamado a licitación hasta la firma demoró en sumió 6 meses, y como intenté señalar antes, el comienzo de las obligaciones de ejecución comenzó con la fecha de la firma del contrato. Sabiendo que el cierre financiero, es decir, el momento en que debía acreditarse que se contaba con los fondos necesarios para comenzar con la inversión de capital en lo que se llamaban las obras principales, tenía una prórroga, un desfasaje de 6 meses respecto de la firma del contrato original, que a su vez era prorrogable prácticamente por 1 año más, y con incremento de una garantía especial que se exigió, que era la garantía de cierre financiero, sobre todo si el riesgo país superaba los 385 puntos base. Esto es un aspecto importante, es decir, en el propio diseño, el propio Estado no, digamos, no veía conveniente llevar adelante o que los contratistas consiguieran ese financiamiento si el riesgo país era muy alto, porque esto iba a encarecer obviamente los pagos que iban a tener que hacerse a través del fideicomiso. A ver si puedo aquí compartir con ustedes una presentación. Ahí se ve, ¿no? No sé si sí, podés ver. Lo vemos. Ahí lo ven, ok. Bueno, en esta presentación ustedes pueden observar la evolución del riesgo país en la Argentina, ¿no? Es decir, comenzando en abril del 2018, cuando se presentaron las ofertas, era de 403 puntos básicos. Ya incluso era superior a lo que se preveía en el propio contrato que se iba a llevar adelante en esta licitación. Al momento de la suscripción del contrato era 575 puntos básicos. En julio del año 2019, cuando se celebra una adenda, que ahora les voy a comentar, el índice era 783. Y en mayo del 2020, el año pasado, cuando era necesario, vamos a ver, la ampliación de la garantía de cierre financiero, era 3.520 puntos básicos el riesgo. De modo tal que ustedes ahí, digamos, pueden observar digamos, el verdadero desfasaje, ¿no? El verdadero problema que insumió esta clase, este proyecto en la Argentina, ¿no? Para llevarlo adelante. Esto generó conflictos, ¿no? Es decir, evidentemente el problema era que estos contratistas apenas pudieron conseguir préstamos
bancarios, sobre todo un banco oficial, para financiar el startup, ¿no? Es decir, aunque sea para el capital de trabajo, pueden ser, son sociedades que ad hoc, ¿no? Que fueron creadas para llevar adelante estos proyectos. Entonces, comienza a discutirse ya desde prácticamente el momento mismo en que se firman los contratos, ¿no? La existencia o no de eventos, es cierto, de fuerza mayor que impactaran sobre las obligaciones de los contratistas. Esto llevó que en julio del año 2019 el gobierno celebrara una adenda donde prorrogó los plazos del cierre financiero prácticamente un año más y el cronograma de obras. Lo cierto es que los contratistas denunciaron eventos de fuerza mayor, pero a partir del año 2019 y sobre todo a partir del año pasado, no recibían, la invocación a fuerza mayor no recibió un tratamiento específico, una respuesta por parte de la administración contratante. Paralelamente corría el reloj, ¿no es cierto?, del cierre financiero. Corría el reloj del cierre financiero. Si no se detenía eso a través de la invocación de la fuerza mayor o alguna otra causal, los plazos, el reloj de arena seguía corriendo. Seguía además corriendo la obligación de incrementar las garantías de cierre financiero a medida que se vencían esos plazos. Bueno, y esto generó conflictos, inclusive contratistas fueron a la justicia, no obtuvieron la protección, la protección en la justicia por estas cuestiones, con lo cual nuevamente todo quedaba en manos, en definitiva, de una negociación entre los contratistas y la propia administración. Inclusive, ante la ausencia del cierre financiero, el contratante procedió a exigir la ejecución de las garantías y la justicia en lo contencioso administrativo federal, en una sentencia, reconoció que en rigor toda esta circunstancia, amén que le sumamos otras que después en todo caso podemos conversar, configuraba una situación de fuerza mayor que habían impedido poder lograr ese evento tan importante que era el cierre financiero y que por lo tanto incidía, ¿no es cierto?, en el tema de las garantías que se disparaban ante la imposibilidad de hacer el cierre financiero. Lo cierto es que, bueno, inclusive sobre llovido mojado, como decimos en Argentina, porque el año pasado además con todos los problemas vinculados por la pandemia, bueno, eso que afectó a todo el mundo, eso vino también a caer, a impactar en esta clase de contratos. Por ejemplo, se suspendió el cobro de la tarifa de peaje mientras duraban las medidas de aislamiento obligatorio, después se eximió del pago a los agentes de salud. Es decir, claramente todo esto iba conspirando contra la viabilidad de esta clase de proyectos. Nunca se pudo constituir el panel técnico, nunca, y aquí por un problema de diseño, ¿no?, que en definitiva si la administración no firmaba el contrato con los panelistas, no podía constituirse el panel técnico, ¿no? Y de modo tal que parecía terminar un problema de diseño donde digamos, había un problema de imparcialidad, ¿no?, entre ser juez y parte. Y lo cierto es que los contratos, en esta situación, ante estas dificultades y verdaderas imposibilidades, terminaron extinguiéndose, no por fuerza mayor, que hubiera sido la solución que quiere lógica, sino por mutuo acuerdo, el 4 de diciembre del año 2020, y bueno, a partir de allí se abría todo un proceso para liquidar los cargos. Pero, ¿qué lecciones podemos tomar de esto, ¿no? Es decir, tal vez en primer lugar, algo que Argentina, creo que en todos lados del mundo, ¿no? Es decir, cuídate de tus buenas intenciones, ¿no? Es decir, la idea de proyectos sumamente atractivos, ambiciosos, bueno, a veces hay que tener cuidado con esas intenciones porque la realidad es siempre una limitación, sobre todo en un caso como Argentina, ¿no? La relevancia, ¿no?, del entorno financiero, ¿no? Esta clase de proyectos lo es casi todo, ¿no? Es decir,
el proyecto que no fue, esta experiencia de éxito que se esperaba que fuera y que no fue, fracasa sustancialmente por las circunstancias del entorno financiero, la imposibilidad que la Argentina acceda al financiamiento. Si bien esto es así, y esta fue la realidad, también, ojo, los contratos de infraestructura, y acá tal vez hubo puede ser algún reproche al tratamiento que se tuvo, no pueden ser vistos como si fuera un análogo comparable a un bono público. Es decir, en el bono público, ¿no es cierto?, lo único que se espera una vez que se hace el desembolso es que me devuelvan el dinero. En las contrataciones de esta naturaleza, lo que se espera es que se ejecuten y se ejecuten bien, porque se satisfacen necesidades concretas. Bueno, y allí, tal vez un sesgo excesivamente visto de la admisión financiera pudo haber afectado el desarrollo de esta clase de contratos. Estos contratos tienen que tener además reglas flexibles que permitan adecuarlo a los cambios súbitos, ¿no? Pero lo cierto, y la experiencia argentina en ese sentido es de relevancia, ¿no? Porque ningún contrato está preparado para crisis de gran magnitud, ¿no? Para crisis de gran magnitud. En el caso, además, la Argentina se le suma que Argentina es un país que no tiene moneda. Es decir, cuando decimos no tiene moneda, tiene que endeudarse para estos proyectos en una moneda que no genera, que no produce, que no emite. En Argentina no hay un mercado de capitales, no se prestan pesos para moneda nacional para financiar estos proyectos. Y eso genera, por supuesto, enormes problemas en entornos como la Argentina. Y esto, en los últimos 25 años, hay varios ejemplos en nuestro país, en el mercado y en la industria de la infraestructura, que va mostrando estos problemas. La importancia de un buen régimen de solución de disputas también hubiera ayudado a poder encauzar la marcha de estos proyectos. Y finalmente, creo también que sin voluntad política y respeto por las normas, ningún sistema de ejecución, en definitiva, puede resultar exitoso, ¿no? Es decir, en definitiva, por más que hablemos de la asociación público-privada o la PPP, todo contrato administrativo, como decía Uriu, es una cierta forma de asociación, ¿no? Es decir, tenemos entre el sector público y el sector privado. Ambos tienen que alinear sus intereses para el logro de la satisfacción de las necesidades generales, sobre todo tan apremiantes como las que tiene Latinoamérica y en especial mi país. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero no haberme excedido demasiado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor Aguilar Valdés. Extraordinario. Le vamos a dar paso al profesor Michele, cuando quiera, Michele. Perfecto. Gracias, Enríquez. La ponencia de Oscar me poneva mucha voluntad de hacer preguntas, pero vamos, ahora con mi ponencia y después las preguntas. Primero, unos datos sobre los efectos de la pandemia en el mercado italiano de la contratación pública. Las restricciones causadas por las emergencias del COVID han tenido un impacto fortísimo. Aquí podéis ver lo que ha pasado. Vamos a ver. Esto es el valor de los contratos públicos, aunque no se consideran concesiones y PPP o asociación público-privada, solamente contratos públicos de obras, servicios y fornituras. Y como decías antes, en la primera parte del año 2020 tenemos una disminución fortísima. Y después el rebote, y ahora vamos a ver qué pasó. Todavía no tenemos datos públicos en la parte final del año 2020. Las medidas que se han, las soluciones jurídicas. Por un lado, como decías antes, hay soluciones que van a afrontar un problema,
que es el del aumento de la demanda pública, por lo que reguarda la fornitura de vacunas, dispositivos de protección y otros, y la necesidad de hacerlo en tiempos rápidos. Esto ha aportado a medidas de reducción sustancial de los plazos de los procedimientos y medidas de aceleración que se apartan de los principios básicos del marco normativo de los contratos públicos. Pero esto no es el tema central de mi ponencia. Sobre eso señalo solamente este trabajo que hemos hecho también con Fabrizio, es en español y lo enviaré, Enrique, porque me parece muy importante. El objeto son la contratación de vacunas que hemos hecho en Europa, delegando a la Comisión Europea para negociar de forma centralizada la adquisición de vacunas. El tema es muy actual, se puede decir un poco caliente, porque los europeos no son satisfactos de cómo la Comisión Europea ha hecho la negociación de los contratos. Por lo menos la mitad de los europeos. Estos son los datos del Eurobarómetro. Voy a comentar con vosotros las soluciones jurídicas que orientadas a abordar los efectos de las medidas de confinamiento social y de bloqueo de las actividades económicas sobre contratos de largo plazo, o sea, concesiones y asociaciones público-privadas. Los efectos son estos principalmente: interrupción provisional de la ejecución del contrato, reducción de ingresos, necesidad unas veces de seguir proporcionando los servicios con aumento pero de los costos, necesidad consecuentemente de revisionar el equilibrio económico y financiero. Y estadísticamente los problemas más relevantes se ponen aquí. Esto es el punto más problemático. ¿Cómo qué ha hecho el legislador en este contexto? Como decías antes, hemos tenido soluciones de natura vertical específicas, introducidas con reglas de emergencia. Tienen estas características. El objeto final es de garantizar la continuación de las actividades, objeto de los contratos. Estas medidas, estas soluciones tienen carácter provisional y se aplican solamente en materia y contrato específicos. Se apartan fuertemente de lo que es el marco normativo de referencia para estos contratos. Permite determinar las modalidades de ejecución, o sea, el contenido del contrato, elemento sustancial normalmente del contrato. Se permite determinar las condiciones económicas y financieras al fin de reequilibrar el cierre económico, el plan económico financiero. Se permite, esto es lo más fuerte para mí, la prórroga de la duración del contrato. Y aquí enseguida unos ejemplos de la aplicación de estas soluciones de tipo vertical. En el contexto del transporte público, constitución de un fondo destinado a compensar la reducción de los ingresos. No son de aplicación las disposiciones que prevén la reducción de tasas o la aplicación de sanciones o penalizaciones por el menor número de viajes realizados en el periodo de emergencia. Periodo de emergencia es lo que estamos todavía. Hasta ahora es formalizado hasta el 31 de abril.
Otra tipología es para la gestión de las instalaciones deportivas. También normalmente son contratos objeto de concesiones de largo plazo. Aquí se ha permitido la revisión, la redeterminación de las condiciones del equilibrio económico-financiero y también la extensión de la duración del contrato con el límite de 3 años más. Otro campo muy importante por el impacto social que tiene son los servicios de atención domiciliar individual. Aquí las soluciones son de doble natura. Por un lado, se permite de renegociar planificando con los gestores nuevas tipologías de servicios. En el mismo contrato se cambia la natura, el objeto del contrato. O sea, el mismo servicio se va haciendo en otra manera. Y además el legislador permite pagar los servicios aunque se van haciendo en manera completamente diferente. Por ejemplo, se permite de pagar el mantenimiento de las estructuras, aunque las estructuras no se utilizan. Esto es muy particular porque no creo que tiene una importancia económica muy fuerte, pero además son contratos de suministro de alimentos y bebidas a través de máquinas expendedoras en oficinas públicas. Aquí también se permite a las administraciones de renegociar el contenido económico del contrato. Entonces, lo que hemos visto son unos ejemplos de estas soluciones verticales, muy específicas, que se apartan, como decías antes, de lo que es el marco normativo aplicable a los contratos públicos en general. Otras soluciones son las que yo he llamado de tipo horizontal o transversal, que se fundan en las reglas del Código de Contratos Públicos. La finalidad de estas reglas, que no tienen conto naturalmente del hecho de la pandemia, es la de permitir, garantizar un cierto grado de flexibilidad para adaptar los contratos a las nuevas circunstancias. Son reglas de derivación, son reglas estas que tenemos en el Código Nacional de los Contratos Públicos, que son de derivación del derecho de la Unión Europea y particularmente por las decisiones del Tribunal de Justicia. Es algo que seguramente Enrique Díaz Bravos y José Pernas conocen muy bien, porque son reglas comunes entre nosotros. Y aquí hay, por ejemplo, un listado de las principales sentencias del Tribunal de la Unión Europea que ha pronunciado sobre el derecho de los ius variandi en tema de concesiones. ¿Qué dicen estas reglas? Dicen que de manera muy simplificada se puede modificar el valor del contrato, pero solamente entre nivel predeterminado y pequeño. Seguramente de manera no suficiente por lo que estamos viviendo. Se permiten también cambios estructurales del contratista, sobre todo cuando hay grupos de operadores económicos. Se permiten modificaciones en la documentación inicial de las concesiones, si están previstas en cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas, aunque estas revisiones
no puede afectar la naturaleza global del contrato y no puede afectar elementos de natura sustancial. O sea, si modifico el valor económico, esta modificación tiene que ser limitada entre los bajos niveles. Y tampoco puedo ampliar el objeto de la concesión o modificarlo, como por contra ha hecho la legislación de emergencia especial, en lo que hemos visto antes. Entonces, en frente a este marco normativo, ¿qué podemos comentar? Que los concesionarios y también los contratistas del PPP o del partenariado público-privado muchas veces han tenido que interrumpir total o parcialmente las actividades por el factum principis constituido dalla norma jurídica que bloca la actividad económica. En otros casos, las actividades se han proseguido, pero se han vuelto particularmente onerosas en razón de un riesgo imprevisible. Este fato es muy claro y condiviso por la doctrina italiana. O sea, la emergencia por la pandemia constituye un evento extraordinario, un evento impredecible. Entonces, no hay duda sobre el hecho que sea un riesgo imprevisible. Pero con este presupuestos o con estas cualificación, factum principis y riesgo imprevisible, las soluciones que son presentes en el Código de los Contratos Públicos y que son la del derecho europeo, solamente se facultiza la redeterminación de las condiciones económicas de los contratos. O sea, el contratista que paga mucho más las actividades por las razones que conocimos, puede solamente pedir la revisión de la condición económica financiera. Entonces, muchas veces la administración no concede. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? La vía principal en nuestro sistema jurídico es la de la resolución del contrato, porque el derecho a la redeterminación solamente, como decía antes, facultiza. Este tema de la resolución del contrato, aunque digamos, se permite al contratista de conseguir un 10% sobre el valor de las actividades que todavía no se han hecho, que es muchísimos en este tipo de contrato, no es satisfactoria, tampoco para la administración y tampoco para las empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces el objeto del contrato de concesión o de partenariado público-privado es conectado con actividad de servicio público, en lo que hay un obbligo, principio de continuidad de practicar la actividad y la imposibilidad de interrumpirla. Además, el interés público en este contrato toca el ámbito subjetivo de los ciudadanos y por eso se exige la continuidad del servicio con la calidad prevista inicialmente y con los costos que esto necesita. Otro principio básico es que
la natura de este contrato, por lo que he dicho ahora, no permite que cambios en PEIUS, aunque estos son determinados por contingencias extraordinarias e impredecibles. Entonces, necesitamos otras soluciones. Y la doctrina italiana, y no solo la doctrina, se está preguntando mucho sobre este tema. Y hay muchas ideas que están saliendo. Todavía manca una visión unívoca. Yo he encontrado una solución que me parece muy buena, la escrita el profesor Cintioli, es un catedrático constitucionalista italiano. En su visión, este profesor propone una interpretación particular de un artículo del Código Civil, el 1467, Código Civil italiano, que por un lado ofre como solución a fronte de maggiori costi la posibilidad por el contratista de resolver el contrato, de la resolución del contrato. Por otro lado, este artículo se puede interpretar en manera de reconocer un derecho reforzado del concesionario a conseguir por la administración un reequilibrio económico y financiero que sea razonable, mediante formas adecuadas de apoyo económico, ayudas financieras y por tanto mayores pagos. Vamos a ver, veremos si por esta vía se puede permitir también el hecho de conseguir la ampliación de la durata de los contratos. Tema que se pone en manera un poco confligente con el derecho de la Unión Europea. Pero la pandemia richiede, impone la necesidad de revisionar, yo creo, estas reglas, las reglas europeas en materia de concesiones, por lo que atiene la ejecución de los contratos. Perdona para mi español o italiano, como dice Jimeno, yo creo que todavía sea italiano. Muy bien, muchas gracias, Michele. Ha estado todo muy claro, y además muy desafiante las preguntas y las propuestas. ¿Hacia dónde avanzamos en la búsqueda de soluciones? Porque uno de los desafíos que se han planteado en este producto de la crisis es el modelo de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos con los intereses económicos legítimos de poder colaborar con la administración, ¿no? Es decir, el reequilibrio de los poderes y los límites en la ejecución de los poderes por parte de las administraciones. Es decir, hasta dónde puede llegar la administración y afectar, como dicen los italianos, ¿no?, la esfera vital de derechos subjetivos e intereses legítimos de los ciudadanos, de los particulares. Esa es una grandísima discusión. Muchas gracias, profesor Ecozio, por su presentación. Profesor Carlos Cruz, cuando usted quiera. Voy a intentar compartir una presentación. Que tiene más que nada el propósito de ordenar mi reflexión más que aportarles a ustedes. Así que déjenme ver si puedo encontrarla. Ahí se ve, ¿o no? No, aún no carga. A ver, espera, un momentito. No, pues también la puedo hacer sin...
Pero con toda la calma, porque antes no funcionó, ahora está cargando. Sí, ahora vemos la presentación. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, lo esencial, yo lo que quiero es compartir con ustedes una reflexión que hemos estado haciendo desde hace ya algún tiempo en el Consejo y que tiene que ver con algo que ha venido sucediendo en Chile desde hace un tiempo a esta parte, que va más allá de la mera contingencia. Yo creo que la contingencia asociada fundamentalmente a la pandemia, lo que hace es develar una discusión más de fondo respecto de las distintas expresiones que han tenido las asociaciones público-privadas y particularmente los contratos de concesiones. Chile es un país que, bueno, no voy a explicarle a ustedes la importancia que tienen estos contratos ni nada de eso, por lo tanto esta parte me la voy a saltar, pero sí creo que es importante situarnos en qué es lo que ha estado pasando en Chile durante mucho tiempo y que por qué estos contratos que tienen por propósito asegurar la continuidad de un servicio, de una inversión asociada a un servicio por un largo periodo se ha transformado en una camisa de fuerza para el despliegue de esta iniciativa y de todas las modalidades de acción público-privado que se pueden expresar. Chile ha sido un país que ha estado muy sometido a distintas crisis. Venimos viviendo un periodo relativamente largo de declinación de nuestra productividad, lo cual genera una presión por más y mejor inversión, y particularmente por inversión en infraestructura, donde el esfuerzo se intenta focalizar en las distintas formas de asociación público-privado, pero hay algo que ha pasado que no ha permitido que esta disciplina que tuvo tanto éxito en los 90 y a principios de los 2000 pudiese desplegarse con todo el rigor necesario para efecto de poder dar cuenta de estos aumentos crecientes de demanda por más productividad donde la infraestructura cumple un rol. Chile es un país que ha estado sometido a una crisis hídrica muy significativa como consecuencia, entre otros, del cambio climático, también de problemas de gestión de recursos hídricos, lo cual también ha contribuido a poner en cuestión la capacidad del país de mantener tasas de crecimiento altas, puesto que buena parte de nuestra actividad exportadora, motor principal de la economía, tiene que ver con productos de alta incidencia del agua. Por lo tanto, de alguna manera también esta situación ha puesto en cuestión la capacidad del país de mantener su estrategia de desarrollo y ha obligado también a repensar cómo darle soporte a esto a partir de inversiones público-privadas que permitan compensar estas deficiencias y por esa vía desplegar nuestra potencialidad. Hemos estado sometidos y hemos experimentado un estallido social absolutamente impensado hasta hace 2 años atrás, que puso en movimiento y en tela de juicio buena parte de los conceptos básicos con los cuales se estaban desarrollando las estrategias económicas y nos obliga a hacer algo que hasta ahora era necesario, fundamental, pero que de alguna manera desde el punto de vista de la técnica se nos había olvidado, que es volver a poner al ciudadano en el centro de las iniciativas de infraestructura y eso cambia de alguna manera también las percepciones respecto de cómo elegir proyectos y de qué manera poderlos llevar a cabo. Es parte del mundo y por lo tanto está muy sometido a la irrupción de las nuevas tecnologías y creo que en ese sentido para un país como el nuestro esto representa una alternativa, una opción muy importante de repensar nuestro desarrollo. Hay dificultad desde el punto de vista de la innovación en los contratos público-privados que limitan su potencialidad y en ese sentido creemos que ahí hay algo que tenemos que ser capaces de mirar y estamos expuestos a un proceso constituyente. Se elegirán próximamente personas a cargo de redactar una nueva constitución que de alguna manera va a representar un cambio muy importante en el marco normativo. Por lo tanto, todos estos elementos que son parte de una evolución que se ha apoyado en gran medida de un esquema de colaboración público-privado que tuvo sus inicios a principios de los 90 y que tuvo un pleno despliegue a mediados de los 90 y principios de los 2000, ha puesto en tela de juicio estos contratos que requieren estabilidad y que requieren una mirada larga
para poder materializarse. A esto hay que agregarle, como digo, la pandemia, que ha sido como el elemento que ha permitido develar todo este tipo de situaciones y transformarlo en urgencias para ver de qué manera es posible abordar esta situación. Algunas consideraciones que a mi juicio parecen muy relevantes desde el punto de vista de cómo reordenar esto. Uno, yo creo que es fundamental entender que los mecanismos de asociación público-privado requieren empresas, requieren contratistas que de alguna manera tengan peso específico por sí mismos y sean capaces de abordar los desafíos que significa una asociación con el Estado. Eso significa una exigencia de calidad, una exigencia económico-financiera y una cierta capacidad de ir dando cuenta de la forma a través de la cual estos contratistas son capaces de cumplir con los compromisos que contraen con el Estado. Porque necesariamente la asociación público-privado requiere una validación política y Chile ha estado expuesto, igual que muchos países de la región, a un cuestionamiento muy importante respecto del rol que cumplen las grandes empresas y en ese sentido la validación de la contraparte privada adquiere una relevancia muy significativa. De alguna manera estos contratos están sometidos a distintas circunstancias de fuerza mayor y a la teoría de la imprevisión. Sin embargo, las mismas necesidades del contrato obligan a rigidizarlo y a mirar esto en una perspectiva mucho más compleja desde el punto de vista de lo que son las posibilidades de readecuación de los mismos. Los contratos requieren tener certeza de que los compromisos que se contraen se ejecutan y en ese sentido todo lo que tiene que ver con la ejecución de los contratos y el seguimiento en la ejecución de los contratos adquiere una relevancia muy significativa porque no siempre las cosas que se prometen se realizan de la forma en que están prometidas y eso también genera un cuestionamiento relevante a la forma a través de las cuales los compromisos adquiridos se van materializando. Todo esto genera relaciones de controversia que obligan a tener mecanismos que permitan ir resolviendo en forma expedita esas controversias y por lo tanto a mirar de manera probablemente diferente cuáles son los mecanismos de acompañamiento de los contratos que permitan anticipar las controversias y resolverlas con la mayor prontitud posible. Este tipo de procesos puso en cuestión los sistemas de arbitraje. De alguna manera, hasta fines de los 2000, del primer decenio, el arbitraje era visto como una relación en la cual las partes recurrían en conciencia a un grupo experto que permitía resolver esas controversias que tenían un factor importante en lo técnico esencialmente. Sin embargo, con el tiempo esto ha evolucionado hacia controversias en derecho, lo cual no es por criticar a los colegas que están participando en esta reunión, pero de alguna manera agrega un elemento de complejidad adicional. Se invoca mucho el principio de la buena fe y efectivamente es un requisito esencial para poder avanzar en este tipo de cosas. Y por último, hay una demanda muy importante respecto de la flexibilidad necesaria que deben tener los contratos. Este es básicamente los elementos que yo considero significativo tener presente cuando se analice la magnitud de la crisis que yo creo que hoy día están viviendo los contratos público-privados, al menos en Chile. Y la crisis tiene dos componentes. Tiene un componente político, hay un cuestionamiento político muy importante, que surge inicialmente hacia contratos que tienen una orientación esencialmente social. Y se cuestiona políticamente esos contratos en sus diseños, o sea, ¿corresponde o no corresponde lo que se conviene con el sector privado a las necesidades que efectivamente tiene la gente que se va a beneficiar de ese servicio o no? Por lo tanto, hay un cuestionamiento al diseño, hay un cuestionamiento a los costos asociados a la ejecución. ¿Son esos los costos en los cuales se debe incurrir o no? Si el Estado hiciera estas obras, ¿serían costos mayores o menores? Y eso implica un cierto cuestionamiento a la capacidad de adecuar estas miradas a lo que son efectivamente las necesidades requeridas por parte de la comunidad. Y un tercer cuestionamiento en este ámbito es lo que tiene que ver con la gestión.
¿Es este el tipo de gestión que requieren este tipo de proyectos? Y por lo tanto, esta vinculación entre infraestructura, servicios de uso público y las demandas de la comunidad como un elemento central, o son otros los requerimientos de gestión que se requieren. Por lo tanto, hay un primer aspecto del cuestionamiento político que no es trivial desde el punto de vista de cómo enfocar un reencantamiento del modelo público-privado para llevar adelante este tipo de iniciativas. Hay un segundo cuestionamiento también desde el punto de vista político que tiene que ver probablemente con el propio éxito del modelo, que es el cuestionamiento a tarifas asociadas a servicios. Las redes tarificadas de carreteras y autopistas, que son donde está focalizado principalmente el modelo de financiamiento y refinanciamiento por vía de usuarios, han experimentado una demanda mucho más allá de lo esperado originalmente, lo cual ha transformado estas redes en redes eficientes hasta que se transformen en ineficientes. O sea, no ha habido un mecanismo que permita ir poniendo al día la oferta de infraestructura con el tipo de servicios que esa infraestructura le provee a sus usuarios. Y por lo tanto, hoy día hay un gran cuestionamiento a si las políticas tarifarias corresponden al servicio que se está obteniendo o no. Y eso ha transformado el sistema concesional en uno de los focos de cuestionamiento político relevante en el país. Y eso genera una tensión que es necesario revisar para recomponer una relación relación de cooperación entre el sector público y el sector privado, teniendo el elemento político como un factor del constreñimiento, de las rigideces que tienen los sistemas de asociación público-privado en el día de hoy. Y hay un tercer elemento que surge fundamentalmente como consecuencia de las fuertes demandas sociales que emergen en octubre del año 19 y que ponen en tela de juicio las prioridades a través de las cuales se opta para llevar adelante grandes programas de infraestructura. ¿Por qué se hacen grandes carreteras? ¿Por qué se hacen hospitales sobredimensionados cuando los requerimientos de la comunidad están mucho más focalizados en el barrio y en mi vecindario? Por lo tanto, la demanda de remirar la localización del esfuerzo inversor adquiere una relevancia muy importante desde el punto de vista político. Y creemos que esos tres elementos son algo que tenemos que revisar para poder asegurar la continuidad de la asociación público-privada en el largo plazo. Pero también hay ciertos elementos técnicos que yo creo que son bien importantes porque incorporan algunos elementos que muchas veces se analizan con bastante profundidad, pero que mirados en su conjunto adquieren cierta relevancia significativa. Uno son las variaciones en la demanda. Está claro que ante la crisis de la pandemia y los efectos que esto ha tenido en la demanda, particularmente en dos actividades que de alguna manera se refinancian por la vía de tarifa de usuarios, carreteras y aeropuertos, esto ha puesto en tela de juicio las proyecciones de la demanda y quién se hace cargo de las caídas fuertes en la demanda que ha tenido hasta ahora, que ha experimentado el país, ¿no? Y eso ha tensionado la relación entre concesionarios y autoridad, puesto que la autoridad dice, no, pues, el riesgo de demanda explícito en los contratos es transferido al usuario. Por lo tanto, ¿por qué usted quiere transferirme a mí la reducción de la demanda cuando explícitamente está contemplado en el contrato de que es parte del riesgo que usted debe asumir? Contraargumento, pandemia es una fuerza mayor y por lo tanto no está contemplada la caída tan radical de la demanda, sino lo que nosotros pensábamos era reducciones en la demanda marginal o comportamientos marginales de la demanda, pero no un quiebre radical de la demanda como el que ha habido en este momento. Una segunda consideración importante tiene que ver con los crecimientos de demanda y la incapacidad de la infraestructura de darle soporte. No está contemplado en los contratos que frente a aumentos explosivos en la demanda como el que felizmente tuvo Chile durante los últimos 15 o 20 años, las redes pudiesen dar abasto. No hay una consideración que diga, mire, frente a tal
circunstancia las obras se van a ampliar, la infraestructura se va a ampliar, se van a incorporar nuevas tecnologías. No, rigidización por parte del proveedor de infraestructura respecto de cómo adecuar la infraestructura misma a las nuevas condiciones de la demanda, genera una nueva tensión, puesto que toda readecuación de la demanda evidentemente requiere más inversiones y esas inversiones requieren necesariamente reconsideraciones respecto de los equilibrios económicos y financieros del contrato. Otro elemento que ha estado en tela de juicio y que después quiero resumir, los contratos en Chile, buena parte de ellos, fueron licitados, adjudicados en condiciones financieras muy distintas de las que ha vivido el mundo en los últimos 3 o 4 años. La tasa de interés en la cual se hicieron los primeros contratos en Chile estaba en torno, era de 2 cifras, 10, 11%. Por lo tanto, la tasa de retorno de esos contratos era de sobre esa magnitud. Todos esos contratos han sido refinanciados y eso ha permitido rentas muy atractivas de parte de los concesionarios. Ninguna de esas rentas adicionales ha sido transferida al Estado o a los usuarios por la vía de transferencias efectivas al Estado o reducción de tarifas cobradas a los usuarios. Y en consecuencia, el cuestionamiento a la idea de que en una relación público-privada se privatizan las rentas y se socializan las pérdidas, es algo que está muy instalado y que necesariamente debe modificarse para efectos de poder encontrar nuevas formas de entendimiento entre el sector público y el sector privado. Ahora, todo esto en un ambiente en el cual las partes, el Estado, el sector privado y la comunidad entiende de que para sustentar el proceso de desarrollo de Chile es necesario encontrar este reentendimiento. Y por lo tanto, hoy día los temas en discusión son cómo flexibilizar las reglas que permitan mirar este tipo de contratos en una perspectiva de largo plazo, entendiendo que posiblemente elementos como el que estamos viviendo durante el último año van a ser frecuentes y estamos frente también a cambios tecnológicos que van a obligar a pensar los contratos de una perspectiva distinta. Por lo tanto, el elemento de flexibilidad contractual parece algo fundamental. ¿Cómo reforzar los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y de reequilibrio de los contratos a través de expertos que permitan asegurarle a la comunidad que esos equilibrios rompen con esta tradición de socializar pérdidas y privatizar ganancias? ¿De qué manera es posible encontrar nuevamente un balance equilibrado en el cual cada vez que haya una renegociación de contratos, las partes puedan de alguna manera beneficiarse de las rentas y las partes puedan contribuir a las pérdidas cuando corresponda? Ese balance necesario es algo que debe estar presente en las miradas, las miradas para la recomposición de las relaciones público-privado que se requieren en Chile para darle continuidad a esta actividad, a esta industria. Y por último, los mecanismos de arbitraje. Yo tengo la impresión de que, claro, no siempre van a ser soluciones armónicas, por lo tanto, tienen que haber mecanismos de arbitraje que aseguren que dentro de la industria, dentro del sistema, es posible reencontrar, es posible reencontrar el acuerdo contractual en el marco de las diferencias, o sea, no solo componer, sino también arbitrar cuando corresponda y asegurar que por esa vía es posible darle continuidad a los contratos. La tendencia hoy día es a la judicialización de los contratos, a sacar del marco de entendimiento entre las partes el acuerdo definitivo para compensar y transferirlo a los tribunales, que yo creo es la peor de todas las soluciones. Por lo tanto, es necesario reencontrarse en estos aspectos que yo creo tan fundamentales para poder reponer la fortaleza de esta industria y poder por esta vía contribuir al despliegue de estas iniciativas con una mirada a largo plazo. Un elemento adicional, el tema tarifario adquiere una relevancia fundamental, porque efectivamente el usuario lo que siente que paga es una tarifa por un servicio que obtiene. Y si ese servicio que obtiene se deteriora, es legítimo que el usuario aspire a una reducción tarifaria o una mejora en el servicio. Para el Estado, la tarifa es una forma de repago del compromiso contraído con el privado. Y para el privado,
la tarifa es una forma de refinanciar la inversión que ha realizado. Por lo tanto, es necesario recomponer también esa relación, de modo de poder digamos, darle seguridad al usuario de que lo que está pagando lo está pagando en justicia y que responde al servicio que está obteniendo. Estos son los elementos de reflexión con los cuales hemos estado trabajando y parte de ellos todavía ameritan un desarrollo bastante más profundo y probablemente vamos a recurrir a expertos que nos permitan recoger lo que ustedes nos han planteado y nos ayuden a ver de qué manera podemos utilizar los antecedentes que han entregado mis dos antecesores y las preguntas que puedan surgir para llevar adelante los cambios normativos necesarios que nos permitan proponer este tipo de soluciones a las autoridades de gobierno y del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Cruz, por su intervención, abordando materias que son desafíos que evidentemente traspasan las fronteras de Chile, ¿no? Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Si alguno quiere realizar alguna pregunta, de los asistentes, por favor, la pueden formular por el chat. O aquí también está el profesor Rafael Dixon, el profesor Pernás, quienes pueden realizar una intervención directamente. Yo quiero aprovechar para estimular un poco los 10 minutos que tenemos previo a que el profesor Jorge Moratorio pueda hacer la relatoría, de hacer una pregunta a los tres, o un comentario, ¿no? Porque el profesor Carlos Cruz cerraba con un tema. Se fue la conexión, ¿no? De Enrique. Sí. ¿Sí? Fue la conexión de Enrique. Bueno, pues si quizás se vuelva a conectar, o sea que si queréis continuamos con alguna cuestión. No sé si Rafael, ¿quieres plantearla? Yo planteo alguna, pero adelante, Rafael. Sí, muy breve. Sí, me gustaría verla, me parece felicitar a todos los profesores y al evento. Quería ver, dentro del contexto que estamos viviendo, principalmente enfocado a los proyectos de infraestructuras y a proyectos concesionales o de APP, ¿cómo ven ustedes el futuro? Quizás ahí enfocando algo de lo que compartía Enrique antes de que se cayera la conexión. ¿Cómo ven ustedes la realización de posibles proyectos futuros bajo estas modalidades de colaboración público-privada? Creo que en España también, José Pérez, hubo una ley reciente que estableció un nuevo marco que habla sobre proyectos de colaboración público-privado para desarrollo e innovación, sin entrar en un desarrollo concreto de la figura jurídica o sin enmarcarlo dentro de uno de los distintos contratos. Yo creo que es para dar esa flexibilidad que comentaba uno de los profesores que requiere la situación que estamos viviendo. Pero concretamente, mi pregunta sería, ¿cómo ven ustedes estos tipos de proyectos a futuro, tomando en consideración la situación económica mundial que vivimos? Y si entienden ustedes que es necesario alguna normativa concreta que incentive tanto a los agentes privados como públicos a adentrarse en este proyecto de largo plazo, donde la incertidumbre es fundamental y va a formar parte de estos proyectos, y la renegociación también comentada va a ser algo normal que vamos a tener que convivir al respecto. Simplemente estos comentarios, esta pregunta, y nuevamente felicitarlos. Pues adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Mantengamos el orden. Pues Óscar, ¿quiere comentar algo sobre este tema? Seguimos un poco ese planteamiento de seguir el orden, ¿sí? Bueno, sí, sin dudas, desde un punto de vista general, las necesidades que crea la pandemia, y sobre todo la pandemia nos ha demostrado la importancia que tiene la infraestructura, ¿no? Es decir, porque como usted decía al comienzo, nos ha demostrado que la infraestructura hospitalaria, la infraestructura vial inclusive, para poder acercar los insumos y demás,
es la diferencia entre la vida y la muerte, con lo cual, sin duda, se abre un campo importante para la situación público y privado que puedan colaborar, de hecho, en estas tareas, como de hecho también puede ocurrir en investigación aplicada y en otras tantas cuestiones que en estos tiempos estamos dando cuenta. Yo creo que la clave, y en esto dejo, si quiere, un poco del lado de Argentina, pero en base a la experiencia argentina, un poco la clave es, creo yo, la voluntad verdadera de asociación de los dos sectores, es decir, de alinear verdaderamente los intereses y establecer reglas que permitan una solución e ir solucionando los problemas de un modo armónico y de un modo flexible. Es decir, en el caso de Argentina, por más que el régimen jurídico pretendía establecer un régimen flexible, al momento de la instrumentación contractual, las soluciones se hicieron muy rígidas. Hitos, cronogramas, procedimientos y demás que de hecho dificultaron muchísimo poder encontrar una solución. Por ejemplo, para los supuestos de fuerza mayor, se establecía la posibilidad recién de rescindir por fuerza mayor. Se habían transcurrido 6 meses desde el fenómeno de la fuerza mayor, cuando ya se sabía mucho antes que esos contratos eran imposibles. Es decir, esas rigideces conspiran, en definitiva, contra encontrar una buena solución. Pero yo creo, sin duda, que la pandemia nos coloca en nuevas necesidades, y nuevas necesidades que no pueden ser afrontadas en exclusiva, ni por el sector público ni por el sector privado, sino que ambos tienen que ir y hacerlo de conjunto. Y para eso se necesita tener esos marcos jurídicos de calidad, mecanismos de solución de disputas que permitan resolver los problemas sin detener la ejecución, tal como se ha dicho. Eso es un poco mi visión. Gracias, Óscar. Perdón por la desconexión, problemas técnicos también del concesionario. Michele, por favor. Ya un comentario también muy rápido, aunque el tema que ha puesto el profesor Dixon es muy interesante. El futuro de la asociación público-privada. Son muchos años que hablamos de esto en Italia. Creo que 15 años, 20 años que el tema de la asociación público-privada es mirado por unos autores, profesores y también unas empresas como la grande solución para problemas de infraestructuración del país. Pero solamente se dice, porque en la realidad este tipo de contrato todavía no tiene éxito felicísimo. Son pocos los partenariados públicos-privados y tienen una mortalidad fortísima. O sea, al empezar la proyectación hasta arribar al cierre financiero, como decía Óscar antes, hay un 65-50% de mortalidad. Y la otra frontera del PPP que yo veo es los servicios inmateriales, porque siempre hablamos de PPP en el sector infraestructural material, autopista y otros. Pero creo que hay una dimensión social muy importante a la asistencia y los servicios a la persona. Y esta es todavía menos utilizada de la otra. Unas consideraciones sobre lo que decías antes, Carlos, el arbitraje, muy interesante. En Italia, el tema del arbitraje en el derecho administrativo y en los contratos públicos es bastante conocido, practicado, aunque con unas alternanzas. Tenemos ley que lo han eliminado y después lo han puesto otra vez en el código de los contratos públicos.
Personalmente no creo que el arbitraje es la solución optimal para salir de los problemas que nos ha puesto la pandemia, cioè el de encontrarse a la mesa y redeterminar los contenidos de los contratos. Aunque es una solución, pero no es para mí la optimal. Estamos hablando de, también aquí en Italia, de ADR, Alternative Dispute Resolution, o sea, soluciones extrajudiciales para intentar de solucionar los problemas de ejecución de los contratos. Esta solución es muy, como se dice, acerba, cioè no es madura. No sé cómo se dice en español, no es pronta, no es lista para su desarrollo. Pero empezamos a hablar de este tema. Me ha gustado mucho la expresión camisa de fuerza. Un hecho es cierto y la pandemia lo ha revelado muy fuertemente. Cuando hay un contrato de partenariado público-privado, el contrato no puede ser una camisa de fuerza. Y entonces, bien con los mecanismos de flexibilización y bien con las soluciones que están ya en el derecho europeo de flexibilización de estos contratos y quizá pueden ser una solución interesante por Argentina y por Chile. Lo que estamos viviendo aquí en Europa, yo no sé si Enrique, Juan, José tienen esta idea, me parece que pero el derecho europeo no es suficiente en el contexto de la pandemia, per lo que riguarda las soluciones de renegociación del contenido de los contratos. Porque la coordinada, el punto principal es el derecho de la competencia. Y en este contexto, la tutela de la competencia no garantice al final a los usuarios y tampoco a las mismas empresas. Este valor tiene que rebajar en frente a otros valores que tenemos que poner en en atención. Ecco, unas ideas. Muchas gracias, Michele. Carlos. Muchas gracias, Michele. Quiero referirme más bien a la pregunta que me hicieron. Yo creo que sí. O sea, para Chile no hay alternativa sino es recurrir a mecanismos público-privados de inversión. Nosotros tenemos una cierta demanda de inversión en infraestructura que debe llegar en torno al 6% de nuestro PIB anual. Esa demanda satisfecha con recursos públicos en torno al 2%, o sea, 2 puntos de esos 6% satisfecha con recursos públicos. Por lo tanto, si no somos capaces de intensificar el aporte privado al desarrollo de infraestructura de uso público, vamos a tener un gap creciente de necesidades de infraestructura para darle sustento a nuestro proceso de desarrollo. Por lo tanto, al respecto no hay duda, es necesario encontrar los mecanismos para incentivar esta industria. Yo tengo la impresión de que oferentes privados para participar de este desarrollo, siempre van a haber. El problema es la calidad de los oferentes, la calidad de las empresas. Y mientras más liberales o menos exigentes son los contratos públicos, mayor es la participación de empresas con mayor aversión al riesgo, con menor aversión al riesgo. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar freeriders operando o empresas muy agresivas en esto es un riesgo que hay que mirar con mucho cuidado desde el punto de vista del costo país. Yo creo que en definitiva los desacuerdos técnicos o los problemas técnicos a los cuales yo he hecho mención son de solución fácil entre las partes. Es posible sentarse entre el sector público y el sector privado para recomponer una mirada compartida respecto a cómo enfrentar estos distintos desafíos. Rentas excesivas, caída en la demanda sorpresiva, políticas tarifarias, etc. Donde yo creo que, y a lo mejor Enrique puede compartir conmigo esta visión, donde yo creo que tenemos una dificultad muy grande es en la revalidación política de esta industria.
Y ese esfuerzo es el que hoy día nos está concentrando mayor demanda, puesto que tenemos que ser capaces de encontrar una validación política a la forma a través de la cual este tipo de mecanismos se puedan implementar. Y en ese sentido creo que la opción por, y el aprovechamiento de las experiencias contractuales europeas pueden ser un elemento muy central, puesto que efectivamente la patente europea para llevar adelante este tipo de iniciativas puede ser algo que a nosotros nos dé una cierta validación política que permita impulsar este tipo de soluciones. Y creo que en ese contexto los dispute boards como elemento de composición previa al conflicto y mecanismos creíbles y confiables de arbitraje debieran ser una piedra central para poder generar condiciones más flexibles en los contratos. Si hay seguridad en los mecanismos de recomposición de la relación, debiera haber también seguridad en que los contratos tienen los equilibrios necesarios que permitan desplegar este tipo de iniciativas, mirando siempre al usuario como el agente central, digamos, de los beneficios a los cuales hay que apuntar. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a tener que cerrar el debate por la hora, porque espero que cumplamos con las cerca de 2 horas que tenemos planificadas y nos toca escuchar al profesor Jorge Muratorio. Va a quedar pendiente el gran tema de los mecanismos de solución de conflictos. Creo, profesor Pernas, que vamos a tener que abrir un foro para ello específicamente. El profesor Jorge Muratorio es el relator de esta sesión. Jorge es abogado, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, es socio de O'Farrell Abogados, una de las oficinas más prestigiosas de Argentina, tiene muchísima experiencia en contratos de colaboración público-privadas, concesiones, obras públicas. Además es el director del Observatorio Argentino de Contratos Públicos, profesor de diversas universidades argentinas, chilenas, conferencista internacional en estas materias. Así que también no darle los agradecimientos a Jorge como un invitado externo, sino que como además artífice de esta jornada. Y con Jorge vamos a concluir la sesión. Jorge, por favor. Muchas gracias, Enrique. Buenos días, buenas tardes. Ya creo que son buenas tardes para todos, para todos los continentes. Bueno, voy a ser muy breve. No puedo dejar de agradecer, y lo hago sentidamente, realmente a la generosidad del profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, la posibilidad de pertenecer al equipo coordinador de Redicop, lo mismo a José Pernas García, bueno, y los profesores hoy, Oscar Aguilar Valdés, Carlos Cruz Lorenzen, Miquel Ecosio y Enrique Díaz Bravo, cuyas exposiciones han sido tan claras que realmente no necesitan de esta relatoría, así que lo voy a tomar como un gesto de amistad estos minutos para sintetizar algunas ideas nada más y simplemente dar un cierre. Es claro cómo se ve la diferencia entre Latinoamérica y Unión Europea. Creo que Latinoamérica nos muestra cómo se enfrenta. Hay una gimnasia, un ejercicio en las crisis, un poco más, diría, amplio que el de la Unión Europea. Esto simplemente es un dato y tal vez hace que trabajemos diferente sobre la modificación del contrato, sobre la forma de llevar su seguimiento, su ejecución, porque por un lado hay como casi en muchos lugares casi crisis permanentes y muy variadas, cosa que ha salido acá en las exposiciones. La Unión Europea navega con ese patrimonio común que es su normativa, su jurisprudencia, donde todos están remando del mismo modo y se nota y produce justamente para el derecho todas estas soluciones e interpretaciones. Sin perjuicio de eso y por lo cambiante de las condiciones a las que se enfrentan los seres humanos, creo que las dos realidades son muy interesantes y a su vez es muy interesante vincularlas y buscar este aprendizaje mutuo que agradecemos en función de las exposiciones que hemos tenido.
Al mismo tiempo, como aspecto común, también veo la connotación política que suele tener el PPP, que es un elemento que muchas veces pensamos que no debe tratarse desde la óptica jurídica, pero al final del día siempre está. Y también tenemos que tenerlo en cuenta porque hace al éxito y a la posibilidad nada menos del pacta sunt servanda. Fíjense cómo en los momentos de crisis el Estado, por lo que ustedes han expuesto y ha salido en la conversación, el Estado parece cerrarse sobre formalismos, sobre modos adversariales, esa comunidad que debe existir en el contrato. En nuestro caso, en Argentina, hasta se ha hablado de relación fraternal que debería existir en la ejecución de un contrato entre las partes, esto lo han dicho organismos públicos inclusive, cómo se cierra hacia una visión más, como decía, adversarial, rigurosa, rígida, y se hace tan difícil lo que creo que todos han pedido, y es la flexibilidad. Y probablemente porque la flexibilidad necesite de la credibilidad. Para poder ser flexible en los momentos difíciles, también hay que ser creíble, y para ser creíble, efectivamente se necesita toda una dignificación del trabajo público que hace tanto a la administración como a los privados, y eso creo que es bueno fomentarlo y desarrollarlo. En los aspectos particulares quisiera recordar cómo el doctor Oscar Aguilar Valdés trató sobre la experiencia exitosa que no fue los PPP en Argentina, por circunstancias fundamentalmente financieras. Evidentemente, bien explicó el doctor Aguilar Valdés, cómo asociar a riesgo país las inversiones es realmente una cuestión compleja. También creo importante destacar, como lo hizo el doctor Aguilar Valdés, la aparente legitimación de origen que tenía esta norma, ¿no? Y cómo algo que parece legitimado en su momento, al poco tiempo, es como que nadie quiere saber nada con ese régimen. Esto habla un poco de nuestras sociedades, ¿no? Creo que deberíamos pensar un poco también, y vuelvo al origen, en cómo dar una continuidad, una permanencia a la aceptación de las figuras contractuales. Eso creo que es algo también muy importante. En cuanto, bueno, a la descripción del PPP, ustedes ya lo han escuchado, pero quisiera poner el acento en el cierre financiero, que fue el problema, digamos, que detectó el doctor Oscar Aguilar Valdés en nuestro sistema, cómo allí se produjeron todos los problemas y, bueno, la necesidad de efectivizar esos fondos y cómo esto se puede disociar de la ejecución contractual. Creo que eso fue muy bien explicado y nos permitirá, bueno, muchas enseñanzas, entre otras. Nosotros ni siquiera llegamos a constituir los paneles técnicos, de modo que creo que no podríamos en este momento abrir un juicio sobre los arbitrajes porque ni siquiera los hemos tenido en esta materia. Y esto que digo no parece ser algo bueno tampoco. En fin, creo que es importante, como dijo el doctor Aguilar Valdés, que la visión no sea como si esto fuera un bono, una visión tan financiera de estos contratos, sino entender que hay una finalidad pública de por medio. Y tendremos que ser un poco más humildes cuando trabajamos sobre estos contratos, porque aún pensando que podíamos prever una cantidad de riesgos y hacíamos nuestros matrices de riesgos, bueno, esos riesgos fueron superados y lo previsto fue superado por lo imprevisto una vez más, lo cual vuelve sobre la necesidad de la flexibilidad. Y en definitiva, la voluntad política que tenga cierta duración en el tiempo para dar credibilidad. Respecto de la intervención del doctor Michele Coccio, creo que ha sido muy claro cómo planteó los dos temas en cuanto a las soluciones jurídicas que se dieron por el COVID, por la emergencia, y aquellas que, digamos, corresponden a efectos sobre contratos de largo plazo. El tema de las vacunas, que sabemos que ha hecho un trabajo realmente de gran valía y de mucho interés, y que además está en español y que eso está disponible. Creo que es directamente donde podemos encontrar toda esa información y ese análisis. Bien, y me parece interesante destacar, como lo ha hecho, la existencia de estas soluciones que se han dado de modo vertical o específicas, y también las horizontales o generales en el Código de los Contratos de Italia. En este aspecto, me parece muy interesante los casos que nos ha dado de las soluciones específicas que se han dado seguramente en otros países también, las ayudas al transporte,
dar más plazo a los contratos, pero inclusive, y mucho nos ha llamado la atención, que se haya hasta cambiado el objeto del contrato. ¿Por qué no, en circunstancias tan especiales, pensar en esto, ¿no? Creo que esto es un punto de reflexión interesante y que tendremos que analizarlo con la profundidad con la que el doctor Cosio nos ha comentado el tema. Y luego aquellas soluciones horizontales donde parece que nuestros regímenes permanentes no logran reaccionar frente a emergencias tan grandes como la del COVID, ¿no? Y qué importante, y compartimos, es la necesidad de siempre seguir con el contrato. Esto de que los contratos se hacen para cumplirse, en definitiva, es tan elemental que por eso probablemente no lo recalcamos más, pero en definitiva, ¿quién quiere perder un contrato? Lo que hay que hacer es recomponerlo. Entonces también ni el Estado ni el particular deberían tener interés en que no sigan los contratos, es todo lo contrario. Por lo tanto, creo que las soluciones que él ha propuesto, que hoy en día no están en el Código Nacional de Contratos Públicos, que parece quedar corto, respecto a la renegociación, las ayudas, los mayores plazos, son sumamente valiosas. Y finalmente, en la exposición del profesor Carlos Cruz Lorenzen, creo que ha sido muy interesante cómo nos ha destacado una vez más esta balanza que por un lado tiene la seguridad del contrato, esa certeza, esa estabilidad, pero que también puede ser una camisa de fuerza. Y entonces nuevamente la necesidad de flexibilizar ante una y más crisis que se presentan en los estados. También me ha parecido muy de relevancia cómo ha destacado los aspectos para el seguimiento y ejecución de los contratos de PPP respecto a exigir esa solvencia al contratista. Es el momento de hacerlo en los procedimientos licitatorios, que los arbitrajes aseguren la continuidad del contrato, la importancia del principio de buena fe y nuevamente ha recalcado también la flexibilidad en la interpretación contractual. También tomamos nota del cuestionamiento político que tiene en los proyectos de PPP el diseño, los costos, la gestión y las políticas tarifarias en función de las ofertas, tal como lo que sucede actualmente en Chile en materia de carreteras. Especialmente me gustó la frase de se necesita un reencantamiento del PPP, ¿no? Hay que volver a convencer, hay que volver a creer en el PPP y hacerlo sabiendo que va a ayudar a atender las fuertes demandas sociales. Y finalmente tener en cuenta los conflictos tan comunes que marcó el profesor Cruz Lorenzen en Chile, pero tan comunes en otras latitudes, como por ejemplo pensar que todos los riesgos que están asumidos en el contrato ya está todo previsto y lo que venga va a encuadrar en alguna cláusula. Bueno, pues no, parece que no, que siempre siguen apareciendo cosas nuevas que aún nos hacen que lo previsto sea superado por nuevas imprevisiones. Y lo mismo en los conflictos respecto de las rentas de los concesionarios. La idea de privatizar la ganancia y socializar la pérdida probablemente es una de las idea fuerza que más conspira contra la credibilidad en los contratos, con lo cual habrá que trabajar especialmente también en esa materia. Desde ya muchas gracias y espero que resulte de utilidad esta pequeña reseña y no haya cambiado en nada las valiosas exposiciones anteriores. Muchas gracias, profesor Muratorio. Agradecer a todos quienes nos han acompañado y previo a las palabras del cierre del profesor José Pernas, agradecer especialmente al profesor Óscar Aguilar, al profesor doctor Michele Cozio y al profesor Carlos Cruz por su tiempo y por las extraordinarias intervenciones que nos mueven, nos desafían a poder seguir avanzando y discutiendo en esta extraordinaria y desafiante materia como son las concesiones de obras públicas. Profesor José Pernas. Bueno, pues no era necesario, Enrique, vamos, con tu coordinación es más que suficiente para hacer el cierre, pero bueno, aprovecho la oportunidad nuevamente, ¿no? Para agradecer la participación de los ponentes, de Michele, de Carlos, de Óscar, ha sido realmente muy sugerente. Bueno, me han quedado varias preguntas en el tintero, ¿no? Pero, en fin, no tenemos tiempo para más. Realmente ha sido muy interesante y bueno, reiterar mis agradecimientos a que hayan, bueno, pues se hayan prestado a participar en este evento que ha sido realmente muy, muy productivo. Y como no, pues también a Jorge por ese siempre difícil papel en directo, ¿no? Hacer ese esfuerzo de sintetizar ideas de los demás, ¿no? Que ha sido realmente también, vamos, un colofón magnífico a este seminario. Y nada más, muchísimas gracias a todos, a los asistentes y nuevamente a
a ti también, Enrique, por esa coordinación y por el trabajo que es tuyo de configuración de este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Bien, Jorge. Saludos.